Bien, vamos a reaccionar otra vez. Eh, Hace poco tiempo vi un video con el perrito en taza sobre Tracing el infinito. Una, un, este, un video cerca de una hora. Sí, duraba como una hora. Más que nada lo vi un poco superficialmente porque estaba escuchándolo de fondo mientras trabajaba en la computadora. Y justamente ahora tengo algo de tiempo y voy a ver qué tan bueno está, digo. Quiero saber más acerca de los necrones porque según por lo que vi tienen mucho más relevancia en la historia de Warhammer, dado que ellos han estado mucho antes de la humanidad, mucho antes de los Eldar, y pues quiero saber exactamente cómo es su origen, más o menos. Y pues bueno, son la facción que hasta el momento me causa más interés. Y vamos a verlo. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de lore de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos de los Necrones, la raza de autómatas sin alma que tras 60 millones de años han despertado de su largo sueño para volver a conquistar la galaxia. Básicamente podríamos resumirlos como unos Terminators egipcios del futuro o algo así. Y sí, habéis oído bien, egipcios. Los Necrones están fuertemente basados en la cultura y la estética del antiguo Egipto. Sus reyes, sin ir más lejos, poseían el título de faraones, y para quien no lo vea claro, solo pensad que son la contrapartida 40k de los reyes funerarios de Warhammer Fantasy. Estos son los reyes funerarios de Fantasy, esqueletos no muertos egipcios, y estos son los Necrones de Warhammer 40.000. Lo mismo, pero esta vez con robots. Pero, para conocer los orígenes de esta raza de Terminators egipcios del futuro, tendríamos que hablar de los orígenes de la galaxia y los seres conocidos como los Ancestrales. Los Ancestrales fueron la primera raza de vida inteligente en obtener conciencia de sí misma. Bueno, hasta donde sé de los ancestrales, eran, según se dice, como ranas espaciales. Según lo que entendí era que esos son como seres que ascendieron, algo así como Stargate SG-1. Esa serie la vi cuando era mucho más joven, en mis 20s. Creo que ni en mis 20s, creo que apenas estaba entrando a mis 20s. Esa serie tenían a personajes que después de cierto tiempo de meditación ascendían a un punto, a un plano superior en el cual vigilaban cómo se desarrollaban las cosas en la galaxia sin intervenir. O sea, me parece que SG-1 se basó un poquito en los ancestrales para tomarlo, porque son muchas similitudes. Cruzar el mar de estrellas y desentrañar los misterios que la galaxia tenía que ofrecer. Fue una raza que alcanzó la cúspide de su evolución, alcanzando una larguísima esperanza de vida que prácticamente les convertía en seres inmortales, ganando una sabiduría incalculable y convirtiéndose casi en seres de pura energía que tenían poderes psíquicos semidivinos. Hay dos teorías sobre su aspecto. La primera dice que eran una raza de reptiles de sangre fría parecida a las ranas, y otra que son una alianza de diferentes especies que se desarrollaron de manera independiente y se juntaron para colonizar y sembrar la galaxia. Esta segunda teoría dice poco de cómo serían físicamente, ya que al ser varias razas podrían tener aspectos bien diversos, pero personalmente me gusta más la idea de unas ranas espaciales todopoderosas, porque me parece más divertido pensar que la figura de unos precursores, unos misteriosos seres que tomaron parte en la creación de maravillas antiguas y conocían los secretos del cosmos, tengan un aspecto tan humilde. Puede que penséis que parece ridículo que unas ranas espaciales conquistaran la galaxia, pero no olvidemos que su fuerza reside en su gran intelecto y poder psíquico. Hicieron un extensivo estudio de la astronomía y la astrofísica, llevándoles a un gran entendimiento del cosmos y a descubrir la disformidad.
La disformidad en estos tiempos estaba calmada, era más bien una dimensión parecida al mundo de las ideas de Platón, lo que permitía a los ancestrales manipular sus energías y desentrañar sus secretos sin ningún tipo de peligro. Crearon grandes... De hecho, hay un concepto que cuando... De hecho, que también se aborda. Alguien hace muchos años tomó... No me acuerdo de YouTube, pero sigue en activo de cosas de esoterismo y esos. Que nosotros creamos a nuestros dioses. Quiere decir, a través de nuestros pensamientos. Cuando hay un conglomerado muy grande de personas creyendo exactamente lo mismo, se crea ese dios. O sea, existe del pensamiento de los seres sintientes y se crea un ser superior y se le da todos los atributos que todo ese conglomerado de mentes le cree que tiene. Pero yo como hice un comentario, le dije que pues eso funciona también al revés. Porque si quiere decir que nosotros de la nada creamos dioses, entonces quiere decir que un ser supremo con la suficiente poder psíquico y mental puede crearnos. Viene siendo exactamente lo mismo. Pero aquí en Warhammer obviamente se toma mucho a remarcar el hecho de que nosotros te influimos en la disformidad. No, a su vez la disformidad influye en los humanos, pero más que nada todo lo que hace la disformidad, lo que son los seres sintientes y que son afines a ella. Maravillas de la ingeniería, con la ayuda de la disformidad y sus poderes psíquicos, cosas que solo deberían tener lugar en los sueños de los más ambiciosos. Por ejemplo, en unos antiguos textos Eldari, hablan de un artefacto creado por los ancestrales que era capaz de fabricar cualquier cosa que pudieras llegar a imaginar. Imaginaos eso, valga la redundancia, pero pensad un segundo en lo increíble que sería un artefacto que pudiera crear cualquier cosa que pudieras ver en el ojo de tu mente. Armas y armadura para 1.000.000 de soldados, una flota entera de naves, un planeta nuevo, ¿qué coño? Un sistema solar entero nuevo, ¡pumba! Y ahí lo tienes, ¿qué quieres? ¿Una de patatas también para llevar? Pues mira, como estas. Es que lo que quieras, puede fabricar cualquier cosa que puedas imaginar. Es que no sé cómo describirlo, pero bueno, las posibilidades parecen infinitas, desde luego, y supongo que algún tipo de límite tendría que tener este artefacto, porque es que si no los ancestrales serían demasiado poderosos, demasiado OP, nadie podría con ellos, y ese no fue el caso, como ya veremos en adelante. Pero bueno, no me quiero adelantar. Simplemente quería ilustrar un poco el tipo de maravillas que eran capaces de crear estos seres. Otro de sus mayores logros, que ha sobrevivido en parte hasta el 41º milenio, fue una gran obra de ingeniería psíquica conocida como la telaraña. Una estructura de túneles de proporciones bíblicas situadas entre la disformidad y la realidad, en una especie de limbo entre las dos dimensiones, que les permitía viajar distancias astronómicas de un solo paso, más rápido que viajando a través de la disformidad. Los ancestrales tenían tanto poder que actuaban como auténticos dioses de la creación, sembrando mundos de vida por toda la galaxia, en algunos casos reclamando el mundo para sí, guiando las formas de vida que habían creado para que se desarrollaran, aprendiendo de sus enseñanzas, y en otros casos dejaban que la naturaleza siguiera su propio curso. La razón de por qué algunas razas eran los hijos favoritos que recibían todos los dones y lecciones de sus papis, mientras que a otros se les dejó afrontar el duro camino del darwinismo solos, es un puro misterio. Puede que simplemente los ancestrales fueran unos seres caprichosos, o puede... Algo semejante me suena a la franquicia Halo. Los precursores, antes de los Forerunner, iban a elegir a los humanos como los propietarios del manto de responsabilidad de todo. Según los precursores, antes de los Forerunners, actuaban casi las ranitas estas, los precursores de Warhammer. O sea, seleccionaban razas para que le veían potencial y le influían en ellas. Pero aquí en este caso, en la diferencia con Halo, es que los precursores cedían el manto de responsabilidad de todo a una especie en específico con tanto potencial para que cuando ellos ya llegaran a su ciclo de existencia, o sabes que aquí ya es tiempo, ya llegué hasta aquí, ahora tú es tu turno, se hicieran cargo de supervisar la galaxia entera. Y según tenía entendido, los Forerunner estaban
estaban celosos de los humanos. O sea, oye, ¿cómo no vas a escogerlos a ellos, a ellos y no a nosotros? Y pues creo que se lió la cosa ahí con los precursores. Creo que el Flood nació de eso. Pero volviendo a lo de Warhammer, son casi semejantes. Los precursores de Warhammer es casi lo equivalente a los precursores de Halo. Precursores, no los Forerunner. Que vieran potencial en algunas de sus creaciones y trabajaran para explotarlo, mientras que otros eran unos meros pasatiempos, o puede que fueran ensayos, bocetos antes de perfeccionar un diseño concreto. Hay una teoría de que dicen que probablemente el Homo sapiens era ya el prototipo, no, era ya el producto terminado. Y se dice que la aparición del género Homo en los simios fue simplemente por supuestamente prácticas de ya esas cosas de que los aliens y ese rollo de que aliens ancestrales y eso. Pero se toma en cuenta eso, que probablemente el Homo sapiens es el producto terminado y ya sea el Neandertal o el Cromañón, y esos eran solo prototipos. Algo así que podría ser que si esto lo influyeran en Warhammer, pero pues los ancestrales ya se habían extinto hace mucho antes de que los humanos existieran. Así que pues Sea como fuere, son los responsables de poblar gran parte de la galaxia y potenciar el desarrollo de miles de razas distintas. Para los ancestrales, la vida era algo sagrado. Tenían la creencia de que toda vida era útil y valiosa. Eran conscientes del gran poder que poseían y de la gran responsabilidad que eso conllevaba, actuando como los guardianes protectores de la galaxia, buscando siempre el equilibrio. Se piensa que tenían una política de no intervenir en las formas de vida que surgieran por sí solas, ya que rompería el equilibrio galáctico. Y digo se piensa porque no tenemos mucha información de cómo interactuaban con las otras razas que no fueran sus creaciones. Eso es lógico, tiene mucha lógica, porque, mira, esta especie salió aquí de la nada y sin nuestra influencia y ha avanzado mucho. Vamos a ver cómo prosigue sola. O sea, mejor dejémosla sola así como nosotros progresamos por nuestra propia cuenta. Pero ellos creo que intervenían más con las especies que ellos mismos manipulaban. Me imagino que de ahí nació el conflicto con los Necrones. Estas razas que surgieron de manera independiente fueron los Necrontyr. Necrontyr. Suena bastante parecido a Necron, ¿verdad? No voy a hacer spoilers ahora mismo, pero creo que algunos ya vais viendo por dónde va la cosa. Mientras que los ancestrales nacieron con una flor bajo el culo, la raza de los Necrontyr nació con el peor caso de mala suerte de la historia de esta galaxia, y ya iréis viendo por qué. Bueno, el concepto, una pregunta de Avatar, la leyenda de Aang. Zuko decía una frase que podría asemejarse a esto. Decía: algunos nacen con suerte y otros tienen suerte de nacer. Los Necrontyr surgieron en una zona de la galaxia conocida como las Estrellas del Halo, y desde su nacimiento empezaron bajo una gran putada. Su planeta natal era constantemente bombardeado con vientos y tormentas solares provenientes de la estrella de su sistema solar, impregnando su planeta y todo el que lo habitara de radiación. Aparte de convertir su planeta en una roca inhóspita y contaminada, la radiación causó mutaciones en los cuerpos de la raza Necrontyr, haciendo que tuvieran una corta esperanza de vida, plagada de cánceres, enfermedad y un dolor agonizante de principio a fin. Dada su corta esperanza de vida, su cultura veneraba y aceptaba la muerte como algo inevitable. Sus ciudades eran erigidas como grandes necrópolis llenas de tumbas y sepulcros, donde se veía a los muertos como unos meros residentes temporales que pronto se reunirían con sus ancestros. Nacer con la certeza de que vas a llevar una vida corta y dolorosa, llena de enfermedades, sería suficiente para desalentar a cualquiera. Pero los Necrontyr, lejos de desesperarse, se redoblaron en sus esfuerzos de escapar de su sistema y librarse por fin de la maldita radiación que les había enfermado tanto.
Comenzaron a desarrollar su tecnología a un ritmo vertiginoso, sorprendentemente rápido para una raza con una esperanza de vida tan corta, pero esto se debe a que los Necrontyr tenían una filosofía de aprovechar la vida al máximo, y no al estilo carpe diem, como entenderíamos nosotros de disfrutar el día, ¿no? Hoy en día, de vivir el momento, respirar, sonreír y ser feliz, todo esto que conocemos, no, sino en el sentido de hacer lo máximo posible, conseguir los mayores logros que puedan en el... Tiene sentido. Si tienes una expectativa de vida tan corta y si sientes darle sentido a esa vida tan corta, harás algo que realmente perdure después de que estés muerto. Algo que se quede ahí, algo que digan, oye, estuve aquí, aunque viví poco, hice todo esto. Tiene muy buen sentido. Todo el mundo aspira a hacer algo así, algunos no tanto, pero algunos quieren dejar su marca en el mundo y aprovechar lo poco que tienen de vida. Y sí, exactamente, no valoramos mucho la existencia cuando tenemos vidas cómodas, pero ellos que sabían que iban a morir muy prematuramente, valoraban eso y preferían mejor enfocarse mucho en su avance tecnológico, haciendo descubrimientos para que obviamente dejar una marca que recordar, dejar su marca en la historia de su especie. Poco tiempo que tenían para imprimir su huella en la historia y Sí. dejar un legado para que fueran recordados. Esto, inevitablemente, les condujo a desarrollar una mentalidad individualista, ambiciosa y egoísta, que les conducía a obrar siempre a favor de sus propios intereses. Los Necrontyr eran gobernados por una serie de diferentes dinastías que a su vez estaban gobernadas por un órgano conocido como la Triarca, compuesto por 3 faraones. El líder de este trío era conocido como el Rey Silente y tenía este título porque nunca se dirigía a sus súbditos, sino que usaba a los otros 2 faraones de portavoz. Por lo tanto, el que tuviera el título del Rey Silente sería de manera práctica el gobernador de toda la raza, y aparte de toda la responsabilidad que eso conlleva, debía mantener a las diferentes dinastías unificadas con un mismo propósito, ya que si no, pronto entrarían en guerra unas contra otras, todas buscando más gloria que las demás para su legado. Nominalmente era una posición hereditaria, pero las cortas vidas de los Necrontyr aseguraban que, a pesar de ello, pasarán por diferentes dinastías a lo largo de la historia. Para escapar del puto sol enfermizo que les asolaba y que les tenía hasta los huevos, construyeron grandes naves con motores que viajaban a una fracción de la velocidad de la luz, ya que al no conocer la disformidad no contaban con medios más rápidos de cruzar el ancho vacío interestelar. Para sobrevivir a los miles de años de viaje, equiparon a sus naves con cámaras de estasis. Parecidas a las cámaras de criogenización que vemos en otras ficciones, las cámaras de estasis ralentizan drásticamente el flujo del tiempo para el usuario, estirando una fracción de segundo hasta que parezca una eternidad, dando la sensación desde fuera de estar congelados en el tiempo. Y de manera práctica, es así. Podrías estar miles de años dormido en una cámara de estasis y despertarte al día siguiente como si nada. Y hay algo que siempre creo que toqué en la reacción que hice el primer video de él, que vi hace tiempo, con el que igual me metí en este asunto de conocer el lore de Warhammer, y vi otros videos, pero el descubrimiento que se tiene actualmente sobre el viaje interestelar, que el cual no podemos llegar, dado que no tenemos la energía para poder solventar un viaje así, es el hecho de que se hizo la ecuación para crear el motor Warp. El motor Warp, aunque parezca sacado, copiado de Star Trek, indica que se puede mover el universo. El objeto no se mueve, lo que se mueve es el universo. Creo que ese concepto lo vi también en Futurama. En Futurama el doctor descubrió que creo que había perdido la memoria hasta cómo reparar el motor de su nave, y pues recordaron que el motor, la nave no se mueve, lo que se mueve es el universo, la nave nunca se mueve del lugar. Y para evitar que, con ese sentido se crea una burbuja dimensional que le permite al artefacto mover el universo, pero sin que el tiempo lo afecte. Por lo tanto, se puede ir más rápido que la luz, mucho más rápido que la luz, pero las leyes físicas no afectan a la nave o el objeto que va dentro de esa burbuja,
porque tiene su propio tiempo y espacio que le protege de los efectos de ir mucho más rápido que la luz. Pero el inconveniente que tenemos de ese que no podemos crear ese motor warp, aunque existen las matemáticas ya que sí se puede realizar, es la energía suficiente para poder crearlo. Una vez creándolo y teniendo la energía, o sea, podríamos viajar a cualquier lugar de la galaxia en menor tiempo, solo que viene ahí asuntos de las paradojas y todo eso. Con este truquito, los Necrontyr comenzaron a enviar nave tras nave a colonizar la galaxia, llenos de esperanza y preparados para un nuevo comienzo, libres de enfermedad. Su tecnología fue creciendo a la par que se expandían territorialmente. La marca de la casa de la tecnología Necron, sin duda, es su armamento Gauss, que descompone a sus objetivos molécula a molécula, y con armamento de este calibre pocos podrían hacerle frente, ya que por muy resistente que sea tu armadura, tus muros o el metal de tus vehículos, si es descompuesto a nivel molecular, de poco te va a servir, sinceramente. Pero, muy a su pesar, descubrieron que por mucho que se expandieran o avanzaran tecnológicamente, eran incapaces de escapar a su dichosa enfermedad, pues la radiación del Sol de su sistema natal había corrompido su propio ADN, y el daño era irreparable. Si yo fuera un Necrontyr, seguramente estaría todo el jodido día cagándome en el puto sol de mierda que literalmente dio cáncer a toda mi raza, y estoy seguro de que la gran mayoría de los Necrontyr también lo hacían. Durante esta gran expansión de su territorio, los Necrontyr inevitablemente se encontraron con los ancestrales, y vieron que ya habían colonizado la mayoría de los planetas fértiles, dejando la morralla a los Necrontyr, quienes no podían evitar sentirse atraídos por la inmortalidad y los secretos de la vida que albergaban los ancestrales. Les pidieron, por favor, que compartieran su sabiduría con ellos para poder convertirse también en seres inmortales y librarse de una vez por fin de la enfermedad que les afligía. Pero los ancestrales no quisieron intervenir en el destino de los Necrontyr, decidieron que debían seguir su propio curso. Esta negativa por parte de los ancestrales puede que sea la razón por la que hay tanta guerra y miseria en el año 40.000. Si hubieran aceptado y dado la inmortalidad a los Necrontyr, quién sabe, a lo mejor se hubieran calmado de una vez por todas. Lo que sé de ellos es que, obviamente, pues si hay alguien que tiene la cura del cáncer y dice no te la puedo dar porque eso es algo que tú tienes y tienes que ir desarrollarlo y superarlo por ti mismo, y eso así te pone un poco mal, de muy mal humor, digo, porque pues ellos pueden ayudarte, pero al final de cuentas eligen no hacerlo. Y todo no se hubiera ido a la mierda y en el año 40.000 todo sería, pues no sé, sonrisas, flores, magia, luz, color, musiquita, pero no fue así. No. Pero yo tampoco les culpo, porque seamos honestos, si yo me pongo en el lugar de los ancestrales y veo que de repente me llama un imperio galáctico enorme, con una tecnología avanzada que venera a la muerte y descompone a sus enemigos a nivel atómico con rayos de energía, diciéndome que si porfa, please, les convierto en inmortales, pues a ver, no sé, llamadme loco, pero yo tampoco lo haría. Los Necrontyr, ahora celosos y rencorosos con los ancestrales por no darles la good shit, comenzaron a sentir un odio profundo hacia ellos que se fue extendiendo por toda la civilización, hasta que todos y cada uno de los Necrontyr odiaban a los ancestrales con toda su alma. Lo cual es normal. Si yo me estuviera muriendo de cáncer y hubiera un médico que tiene la cura pero no me la quiere dar por mucho que me pague, pues a ver, yo también me enfadaría un poco. Habían consolidado un gran imperio galáctico, pero toda la frustración de su eterna enfermedad y el odio que sentían hacia las demás razas y hacia su maldita suerte, unido al hecho de que francamente quedaban pocos territorios más que anexionar, causó que los Necrontyr fueran perdiendo unidad y que las diferentes dinastías comenzaron a luchar entre ellas para ganar poder, influencia, gloria para su legado, más territorio o simplemente para independizarse del gobierno de la Triarca. Esta serie de conflictos internos creció hasta convertirse en la primera guerra de secesión que amenazaba con destruir el imperio que acababan de construir. Porque, por mucho que el rey silente del momento quisiera aplastar las rebeliones, la verdad es que tenía las manos atadas. Porque para cuando las fuerzas que él enviara para resolver un conflicto llegaran al sector donde se había producido, dicho conflicto se habría terminado hace ya tiempo y los rebeldes se habrían asentado y preparado para repeler las fuerzas leales a la Triarca. Simplemente no podía llegar a tiempo. Ante semejante dilema, la Triarca debería tomar acción si no querían ver todo lo que había alcanzado la raza de manera colectiva reducido a cenizas.
tenían que unificar a los Necrontyr bajo un propósito de nuevo, una causa legítima que todo Necrontyr entendiera como necesaria. ¿Y qué mejor para unir sus fuerzas que una guerra contra un enemigo externo? ¡Sí, señor! Porque recuerden, amigos, no hay nada mejor para unir a un pueblo separado que una buena guerra contra un enemigo externo. Sí, señor. Pero no podía ser cualquiera, debía ser un enemigo que presentara una amenaza real contra su imperio, una amenaza legítima que justificara la necesidad de la unión. Y la triarca se lamió los dientes al darse cuenta de que había una civilización que cumplía todas las papeletas y además los Necrontyr ya los odiaban profundamente, con lo cual no les costaría tanto trabajo sumar a las diferentes dinastías a su causa, los ancestrales. Todos los Necrontyr, cachondísimos ante la posibilidad de vengarse de los ancestrales por no darles la tecnología médica que tanto necesitaban, se sumaron gratamente a la causa. Además, una raza de ranas espaciales que profesa la paz, el equilibrio y que todas las formas de vida son sagradas, no puede ser tan peligrosa, ¿no? Quiero decir, mira qué aspecto tan humilde tienen, no parecen muy ofensivas. No olvidemos que tienen poderes psíquicos, sí, pero vamos, en principio esto sería pan comido para los Necrontyr. No. Y así, con la declaración de guerra hacia los ancestrales, comenzó lo que se conoce posteriormente como la Guerra en el Cielo. Se dice que los eventos que transcurrieron durante la Guerra en el Cielo podían llenar bibliotecas enteras, un sinfín de campañas y escaramuzas que duró decenas de miles de años y marcó el destino de la galaxia para siempre. A pesar de superar a los ancestrales numerológica y tecnológicamente, los Necrontyr fueron derrotados una y otra vez por una cuestión logística, la velocidad a la que podían desplegar sus ejércitos. Porque veréis, los ancestrales y las diversas razas que luchaban con ellos no estaban limitados por el mundo físico. Viajaban a través de los portales de telaraña, saltando de una esquina de la galaxia a otra en lo que parecían meros momentos, mientras que los Necrontyr viajaban en sus lentas naves por el vacío interestelar. Lenta e inexorablemente, los ancestrales redujeron el gran imperio de los Necrontyr hasta que solo quedó un puñado de mundos bajo su dominio en la región de las estrellas del halo. Tras tantos años de duro trabajo y esfuerzo, los Necrontyr estaban otra vez en la casilla de salida, nada más lejos de su maldito sol enfermizo y nada más cerca de una cura a su malestar. Pero miremos el lado positivo, al menos los ancestrales habían decidido no exterminarlos a todos porque, como ya hemos mencionado antes, los ancestrales creían que toda forma de vida era sagrada y merecía existir. Además de que con su imperio en ruinas, sus ejércitos diezmados y quedando aislados a una pequeña región de la galaxia, los ancestrales ya no les veían como una amenaza y decidieron dejarles vivir en paz, esperando que los Necrontyr Es que, es decir, si tú vas a pie para ir a invadir una ciudad y resulta que tu enemigo tiene putos aviones para llegar más rápido a tu ciudad y movilizarse mucho más rápido, entonces es cuestión de tiempo. Al final, ¿cómo se dice? Como en Fallout, la serie Fallout, dicen que al final la mejor arma, la mejor guerra se gana no con la mejor arma, sino con el tiempo. El tiempo es lo que termina ganando las guerras y pues en este caso los Necrontyr no podían movilizarse y los ancestrales que podían moverse en la telaraña, que cortaban mucho el tiempo de llegada de un punto A a punto B, pues les ganaron en ese tipo de movilización militar. Así que pues sí, al final de cuentas no se podía movilizar tan rápido para poder apoyar o atacar un lugar en específico, porque los refuerzos llegaban así de rápido para apoyar a la facción de los ancestrales, mientras que los Necrontyr no podían defender bien sus posiciones, dado que estaban muy alejados, tardaban de llegar ayuda a cierto lugar, y obviamente sí, el tiempo fue determinante aquí. Dirán la lección. Pero los Necrontyr, cabreados con la gestión de la guerra y su resultado, se volvieron otra vez unos contra otros, provocando una segunda guerra de secesión, donde las dinastías lucharon por el poco poder que quedaba. De nuevo la triarca veía a la raza al borde de la extinción. La guerra contra los ancestrales no podía haber ido peor, y si eso fuera poco, estaban otra vez envueltos en una guerra civil. Fue en este momento cuando los Necrontyr del mundo natal descubrieron algo que cambiaría la suerte de la raza para siempre. Habían descubierto una nueva forma de vida, una especie de nube de gas semi-inteligente que estaba alimentándose de la energía de su sol. Unos seres que posteriormente serían conocidos como los C'tan o C'tan.
Los Catán son unos seres etéreos de pura energía, poder incalculable y hambre insaciable que fueron creados durante la creación del universo, entre la miasma de energía desatada por el Big Bang. Son los seres más antiguos del universo y solo les mueve una motivación: consumir energía. Durante los orígenes del universo había grandes cantidades de energía para consumir por doquier, pero a medida que se fue dispersando, los Catán se fueron moviendo en su búsqueda, guiados por su hambre, y comenzaron a absorber la energía de las estrellas, pegándose a ellas como un parásito a su huésped. Por esto se han ganado el título entre algunos de vampiros estelares, volando entre diferentes sistemas para consumir la energía de su sol hasta que se agotara, y así sucesivamente. Por lo general, los Catán ignoraban por completo la existencia de las diferentes razas que poblaban el cosmos y sus quehaceres, contentos con seguir su dieta estelar hasta el fin de los tiempos, hasta que los Necrontyr comenzaron a comunicarse con el Catán conocido como el Portador de la Noche. La comunicación entre ambos era complicada, ya que los Catán Según tenía entendido, hay como 4 dioses estos, ¿no? Creo que el proyecto Insacita hizo énfasis en eso. Como dije, no lo chequé bien porque pues solo estaba escuchándolo y mientras estaba trabajando, no estaba prestando completamente atención. Pero creo que hay todo un panteón aquí. Siendo unos seres tan mágicos y etéreos, no percibían el mundo como el resto de los seres mortales, y les costaba entablar conversación con los Necrontyr. Sería algo análogo a una cucaracha inteligente intentando comunicarse con Stephen Hawking, pero Stephen Hawking sin su máquina de escribir, por supuesto. Así que ya podéis imaginaros que la comunicación era un poco difícil. Pero, a pesar de ello, el Portador de la Noche, hasta ahora ignorante de los seres vivos y de sus sentimientos, estaba empezando a desarrollar un apetito por toda la angustia y el odio que emanaba de las pequeñas cucarachas que intentaban comunicarse con él. Les soy honesto, no le encontraba sentido a la imagen. No le encontraba ningún maldito sentido. Y, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta que prestándole atención ya lo vi. Aquí está lo que es la capucha, el resto de su capa. Y creo que trae una hoz, una guadaña muy larga, como si fuese la parca. Pero no le encontraba forma. Y les siguió escuchando, a la par que whatsappeaba a sus colegas Catán, diciéndoles que a lo mejor había encontrado un plato mucho más sabroso que la energía solar. Sharek, el rey silente de por aquel entonces, ordenó que se construyeran unos cuerpos de metal viviente conocido como necrodermis, para que contuvieran las poderosas esencias de los Catán y así poder comunicarse mejor con ellos. Este necrodermis es un metal especial capaz de autorreparar casi cualquier tipo de daño que se le haga, fluyendo como un líquido para llenar cráteres de impactos, rasguños, hendiduras e incluso desmembramientos. Un tanto parecido al metal del que está. Cuando intenté hacer, hice la reacción de lo que es la Gran Cruzada, que perdí ese video, la verdad no sé qué es el que hizo, lo borré por accidente, lo puse en una carpeta que iba a desechar y lo borré sin querer. Creo que uno de los Primarcas se había bañado con ese metal, me parece. No me acuerdo quién fue, pero se le puso en los brazos después de que ahogó una serpiente y de ahí creo que vino su nombre. El Terminator policía de Terminator 2, por poner un ejemplo, que tenía una especie de metal que parecía rellenar de nuevo los cráteres de los impactos de bala, ¿no?, que se le hacían en el pecho, si podéis recordar. Los Catán, con sus nuevos y relucientes cuerpos de metal, veían el mundo con otros ojos. Habían sido introducidos al maravilloso mundo de los sentidos y las emociones. Y poco tardaron en descubrir que era mucho más nutriente y sabroso matar con sus propias manos y consumir el alma de los seres vivos que alimentarse de la energía de las estrellas. Mucho más sabroso, incluso, era hacer sufrir a los seres vivos y alimentarse de su agonía y sufrimiento antes de matarlo. Claro, no podían faltar los sádicos, que matan por placer y obtener placer mediante el matar, descuartizar, torturar. Creo que es una constante aquí, fíjese, primero con los Etán y luego pasamos con los Eldari. Es de suponer que es algo que descubrieron a espaldas de los Necrontyr. Tampoco es que los Catán fueron por las calles masacrando a la gente, pero bueno, tampoco es que me desencajara con ellos. Les veo capaces de hacerlo. Pero, lo dicho, no creo que lo estuvieran haciendo a los ojos de la Triarca ni nada parecido.
Los Catán habían escuchado la tragedia de los Necrontyr, su maldita mala suerte y la desastrosa guerra contra los ancestrales, y enviaron un portavoz ante la triarca conocido como el Embaucador para hacerles una propuesta. Y sí, ya sé lo que vais a decir. Quizás no es lo más apropiado enviar a alguien con semejante título para negociar con otra raza, pero los Necrontyr debieron de pasar por alto semejante ironía y escucharon lo que venía a decirles. Es que sí, sí, ¿cómo vas a hacerle caso al embaucador? Yo soy el embaucador. Vengo a proponerte este trato de que, o sea, ¿cómo vas a confiar en alguien que tenga semejante nombre? O sea, creo que el que sean muy listos no los hizo muy sabios. O sea, podrán ser muy inteligentes los necrones, pero de ser sabios y perspicaces, creo que les faltaba mucho, porque yo ni de mamada le confiaría a alguien que llevara semejante título por nombre oye, me llamo fulanito de tal, alias el embaucador, ¿no? Es como decir, como el Puma 1313, creo que dice, hola, me llamo fulanito de tal, me llaman el sacatripas, o sea, ok. ¿Cómo vas a caer con semejante, creer en lo que te dice semejante persona con un nombre tal como el embaucador? O sea, no hay un embaucar, güey. Oye, soy el, no sé, el violador de fulanos. O sea, ¿qué pierdo? Yo no voy a acercarme a ese pelado. Hijo de su puta madre. Ok, ya está. Y la verdad es que el embaucador les dijo todo lo que querían oír. No solo los Catán ofrecían salvar a los Necrontyr y darles unos cuerpos... Ok. Hay una forma de cómo engañar verdades a medias. O sea, ok, te propongo esto, pero te dicen que vas a obtener, pero no lo que vas a perder. ¿Cómo va a ser el cobro? ¿Con qué vas a pagar? O sea, creo que ellos no leyeron la letra chiquita del contrato. Mortales con su magia, sino que ellos también eran enemigos de los ancestrales y que habían sido derrotados hace tiempo y reducidos a unos cuerpos etéreos que limitaban su gran energía y poder, condenándolos a vagar la galaxia en busca de energía solar, de la que alimentarse muy poco a poco. Y a cambio de la inmortalidad, solo les pedían venganza contra los ancestrales que tanto daño les habían hecho. A lo mejor es el nombre del embaucador el que no me inspira mucha confianza, pero esto último que dice me huele a puta mierda, quiero decir. O sea, los Catán y los ancestrales no se habían encontrado nunca. O sea, no tenemos ningún documento que respalde una guerra entre estos dos bandos previa a la guerra en el cielo. Sin embargo, puede que sea posible que sean enemigos naturales, unos guardianes de la vida y otros sus destructores. No. Sí, creo que les llegó el pitazo que habían sujetos que podrían rivalizar con su supremacía y digo, ok, vamos a ayudar a estos fulanitos para que se carguen a aquellos fulanotes. O sea, tal vez ellos también tenían mucho poder, pero en cuestiones de mover la realidad y eso, pues estarían dos pesos pesados chocando entre sí y ninguno cedería. Pero lo ideal es obviamente tener una fuerza armada que multiplique eso, que multiplique tus fuerzas. Y me imagino que ahí es donde entran los Necrontyr. La mortalidad de los Necrontyr es su talón de Aquiles, por decirlo así. Y me imagino que se volvieran los Necrones, creo que tuvo que ver estos fulanos. Y me imagino que tener una ventaja contra tu enemigo, pero pues obviamente no te dijeron que a cambio de esto tienes que pagar con esto o vas a perder esto. Algo así. Incluso puede que sean conscientes el uno del otro, de alguna manera capaces de detectarse a algún nivel extrasensorial a lo mejor, pero... no lo sé, esta teoría está un poco cogida con pinzas. Otra teoría... Yo creo que nada más que enteraron de que había otros sujetos con suficiente fuerza para hacerles frente y prefirieron mejor ellos actuar tras bambalinas, o sea, a fortalecer a los Necrontyr mientras ellos ven cómo se las parten, o sea, a quitarles la debilidad que tenían que los hizo perder. Me imagino que es el tiempo, o sea, la capacidad de movilizarse, creo que estos sujetos les ayudaron. Y obviamente su mortalidad, o sea, que también va de cajón. Pero pues me imagino que estos se llegaron a enterar de que había otros sujetos con poderes sobrenaturales y obviamente pues cuando tienes dos entidades superpoderosas, dos facciones con semejante poder,
lógicamente una va a querer aniquilar a la otra, pero pues como creo que los Zetán eran menos, pues no se quisieron arriesgar, me imagino. O no eran tan poderosos en ese momento y pues se fueron haciendo más fuertes cuando los necrones surgieron como tal. Ya dice que los ancestrales sí habían descubierto a los Catán hace tiempo, pero al ver que eran una raza de criaturas inofensivas que se alimentaban muy poco a poco de la energía de las estrellas, decidieron dejarlas a sus quehaceres. Lo más probable... No sea que vaya a ser que se encuentren con una especie inteligente que se comunique con ellos y les den cuerpos que los hagan súper mamadísimos a escalas galácticas o tiempo y espacio. Es que los Catán, al oír a los necrones describir a los ancestrales, empezaron a salivar pensando cómo sabrían las almas de unos seres tan poderosos. ¿No? Sarek no se lo podía creer. Era la respuesta a todas sus plegarias, una cura a la enfermedad que les había asolado desde sus inicios y la dulce venganza contra los ancestrales que les había sido negada. Era casi demasiado bueno para ser verdad, porque, a ver, no sé, llegan de repente estos seres mágicos y te ofrecen todo lo que... Existe un dicho, cuando la limosna es demasiado buena, hasta el limosnero desconfía. Querías todos tus sueños desde hace tiempo así, como si nada. Pues no lo sé, yo sospecharía un poquito también. Sí. Tanto dudó la triarca que tardó un año en dar su respuesta ante la propuesta de los Catán. Durante este tiempo los Necrontyr comenzaron a venerar a los Catán como auténticos dioses en diferentes sectas que iban surgiendo por toda la raza. Y no es de extrañar, los Catán maravillaban a los Necrontyr con sus promesas y su gran poder. Incluso el nombre Catán era una palabra Necrontyr que significaba literalmente Dios de las estrellas. Los poderes mágicos de los Catán parecían no tener límite, controlaban el mundo físico a voluntad. ¿Qué? ¿Que necesitáis unos motores más rápidos para saltar instantáneamente de un sistema a otro? Pues como estos, y con un giro de su muñeca, un chasquido de dedos o lo que sea, obviamente. pues un motor de dichas características, ¡plá!, se materializaba delante de sus ojos. Y claro, pues todos los Necrontyr flipando como es natural. Por mucho que Sarek le diera vueltas a la propuesta de los Catán, se veía entre la espada y la pared. Por un lado, parecía ser demasiado bueno para ser cierto, y sospechaba que los Catán no le habían contado toda la verdad, pero por otro, si se negaba a aceptar el trato, las dinastías seguramente se volverían contra él en una tercera guerra de secesión, y todo se iría a la... Sí, ahí estaba en contra la espada, estaba entre la espada y la pared, o sea, podría negarse, pero también estaba el problema de que si no hacía algo, su propio pueblo iba a entrar en conflicto nuevamente. O sea, era o aceptarla a estos sujetos o dejar que su pueblo se dividiera y se destruyera a sí mismo. Sí, no tenía de otra opción. Estaba obligado más que nada a hacerle caso a los Zetán. mierda. Viéndose sin alternativas, al cabo de un año de meditación, la triarca finalmente aceptó el trato de los Catán. Los Catán comenzaron a erigir enormes estructuras llamadas forjas por todas partes, donde los Necrontyr despojarían sus decrépitos cuerpos y por fin se librarían de su enfermedad en un proceso conocido como biotransferencia. Y así, todos y cada uno de los Necrontyr que había con vida marcharon hacia las forjas y salieron con sus nuevos cuerpos inmortales, revestidos de necrodermis, el mismo metal viviente semi-indestructible y autorreparador con el que habían forjado cuerpos para los Catán. Cuando Sarek emergió de la forja con su nuevo cuerpo brillante, se dio cuenta de que había funcionado. Ya no sentía dolor. Por primera vez en su vida podía pensar claramente sin estar constantemente cegado por sus aflicciones. Su raza se había curado. Había logrado el sueño de sus antepasados. Tantos miles de años de sufrimiento y espera habían dado su fruto. Y ante este logro, Sarek no sentía nada. Y fue en este momento cuando se dio cuenta de que los Catán... Me acuerdo de un capítulo de Superman del que luego se volvió también guía de la justicia. Ese Superman estaba Metano. Metano, para poder enfrentar a Superman, él hizo un trato con Lex Luthor, y Lex Luthor, él un día despertó y tenía tanta fuerza y estaba con toda la intención de vencer a Superman, cuando se dio cuenta de que no sentía nada. Prácticamente habían reemplazado su cuerpo por uno metálico.
Y él estaba furioso, no podía sentir nada, estaba vivo entre comillas, pero no sentía nada. Y es exactamente lo mismo, o sea, toda su humanidad se fue y no puede sentir nada, estás muerto en vida técnicamente. Les habían traicionado de la manera más vil y cruel posible, Oh, sí, no pues manches. sus cuerpos inmortales les habían costado el alma. No sabemos muy bien lo que pasó dentro de las forjas durante la biotransferencia, pero probablemente tuvo que ver con magia espacial, metal al rojo vivo, muchos gritos, mucho dolor y ese cosquilleo que se siente al notar cómo tu alma es arrancada de tu cuerpo y devorada por un dios estelar. Los Necrontyr habían quedado reducidos a unas cáscaras de metal sin alma que ni sentían ni padecían, unas frías máquinas calculadoras, simples autómatas. Habían perdido su esencia vital y por ello, de ahora en adelante, serían conocidos simplemente como los Necrones. Los Necrones. Sharek se dio cuenta de otro terrorífico pero muy práctico aspecto de su nueva existencia. Le había sido instalado un protocolo con el que podía controlar a sus súbditos con solo pensarlo. Todos los Necrones cumplirían sus órdenes sin rechistar. Aparte de la inmortalidad, le había sido concedida la unidad más férrea posible. Ya no habría más insurgencias, pues todos estaban esclavizados bajo el protocolo de obediencia. A pesar de haber perdido sus almas, la capacidad de sentir y sus voluntades, sus conciencias persistían de alguna manera, actuando como una especie de inteligencia artificial que les permitiría dirigir de manera limitada sus cuerpos robóticos. Encajaría muy bien con el sentido de humor de los Catán dejar que sus conciencias persistieran sin poder controlar sus cuerpos, obligándoles a contemplar su nueva existencia durante toda la eternidad. Muy semejante a los servidores del Imperio. Semejantes. Y para darle un toque más sádico todavía, los Catán podrían haber dejado encendido el botón del dolor. Y esto sería lo más dulce de todo, la guinda del pastel. Imaginaos estar atados a una silla y que estéis obligados a ver el monstruo en el que os habéis convertido, destruyéndolo todo y sintiendo sus heridas como si fueran tuyas propias, con cada impacto, hendidura, quemadura. Y aparte de toda la tortura psicológica que supondría ser consciente de la cruel traición de los Catán sin poder hacer nada al respecto. Sería verdaderamente un destino horroroso y muy propio de Warhammer 40.000. Pero por desgracia esto simplemente es una teoría, ya que la lore deja claro que no tienen conciencia de sí mismos y no sienten nada. Aunque esto no es así para todos los Necrones, sino que va cambiando en función de su jerarquía, ya que algunos de los cargos más altos, aquellos con las voluntades más férreas, pudieron aferrarse a sus identidades durante la biotransferencia y salir al otro lado con plena consciencia y capacidad emocional. El Necron estándar, también conocido como Guerrero Necron, tendría algo más de conciencia que un teléfono móvil cualquiera de hoy en día, pudiendo procesar y reaccionar ante estímulos externos. Los inmortales tienen algo más de conciencia, pero siguen sin tener emociones y actúan como una especie de sargentos que dirigen a los guerreros Necron. Los guardias Lich, que son básicamente los guardaespaldas de la élite, son conscientes y sienten emociones, pero están subyugados al control de sus amos, los líderes Necron. Los líderes Necron dirigen grandes ejércitos y planetas necrópolis enteros, pero a su vez sirven a los líderes supremos, quienes también poseían plenas emociones y consciencia propia, gobernando sobre varios líderes Necron a su vez y pudiendo estar al cargo de dinastías enteras, incluso llegando a obtener el título de faraón. Por encima de ellos solo estaba la triarca y el rey silente, y ahora ya no podían decidir que de repente no estaba en sus intereses servirles, ya que estaban literalmente programados a obedecer su voluntad. No podían negarse ya. Esta nueva manera de controlar a sus súbditos sin duda era efectiva, pero eso no cambiaba el hecho de que era una cruel forma de esclavitud. Habían sido engañados por los Catán con sus dulces promesas y ahora estaban pagando por el precio de la inmortalidad. Esta vil y cruel traición hizo que los pocos Necrones que todavía sentían algo no pudieran creer que sus nuevos dioses les habían engañado de semejante manera, y toda su fe y adoración hacia ellos se había convertida en un odio y un dolor profundo. Pero por mucho rencor que guardara hacia ellos, Sharek no tuvo más remedio que mantener su parte del pacto, ya que por muy inmortales e indestructibles que eran ahora, ¿qué podían hacer contra unos seres? Ya me acordé de dónde escuché ese nombre de Sarek. Creo que Star Trek copió ese nombre para el padre de Spock. Sarek. Sobrenaturales con poderes semejantes a los de un dios que devoraban almas. O sea, poca hostia. Y además, ellos se acababan de convertir en estos seres, así que seguramente podrían arrebatarles de nuevo sus cuerpos si se les pusieran la punta del nabo. Así que no sería muy inteligente enfrentarse a ellos ahora mismo.
Así que cuando los Catán llamaron a los Necrones a la guerra contra los ancestrales, Sharek no tuvo más remedio que aceptar, y así la guerra en el cielo continuó. Esta nueva fase de la guerra en el cielo fue devastadora para los ancestrales y sus creaciones, ya que los Necrones venían acompañados por sus dioses Catán, que además de ser unas fuerzas elementales de destrucción descomunal en el campo de batalla, los más poderosos podían consumir toda la vida de planetas y sistemas enteros de una sola vez. Aparte de la devastación causada por los Catán, según tengo entendido, los dioses Lovecraftianos sí están en Warhammer, solo que están, creo que tienen relación con las estrellas Halo. No estoy muy seguro, no conozco muy bien, pero creo que están relacionados con las estrellas Halo. Los dioses del panteón de Lovecraft. los Necrones traían toda una suerte de trucos nuevos bajo su manga. Sus nuevos cuerpos de metal viviente les hacían casi indestructibles gracias a sus cualidades autorreparadoras, y en el caso de sufrir daños críticos, son teleportados al mundo tumba más cercano para ser reparados, y si fueran desintegrados, sus consciencias son introducidas de nuevo en un cuerpo de metal. Los Catán habían cumplido su palabra, pues a efectos prácticos eran verdaderamente inmortales. Por si esto fuera poco, su tecnología, que ya era la más avanzada de la galaxia, se vio impulsada por la magia de los Catán hasta unas alturas inimaginables. Estaban bufeados. Si bien antes ya eran capaces de hacer explotar una estrella pulsando un solo botón desde su nave y descomponer a sus víctimas átomo por átomo con su armamento Gauss, ahora podían manipular dimensiones paralelas. Estas dimensiones que manipulaban los Necrones no son como el plano de la disformidad, que es ajena a la realidad, reflejo oscuro y a la vez antítesis del mundo físico, sino que son más bien otras caras de la realidad que no pueden ser percibidas a través de los sentidos tradicionales. Con el uso de estas nuevas dimensiones podían hacer una gran serie de nuevos trucos que podían ser considerados como hacer trampa, literalmente, porque, vamos, o sea, tenían muchas cosas que están muy OP, como por ejemplo, cambios de fase. Podían dividir sus cuerpos entre dos dimensiones para evitar cualquier tipo de daño. Cualquier proyectil o ataque atravesaría su cuerpo como si fuera el de un fantasma. También podían crear dimensiones bolsillo para atrapar a sus enemigos en un laberinto dimensional. O dar un paso desde la otra punta del campo de batalla a través de la cuarta dimensión, aparecer detrás de ti y clavártela por la espalda en un segundo. Los Catán también les ayudaron a tunear. Creo que Tracing tiene un arma, la que lleva consigo el obliterador empático, creo que se llamaba esa cosa. Que todas las personas que tengan un pensamiento afín del bando enemigo, en el momento que toques uno, te friegas a los demás. O sea, está muy rota esa arma. Sus naves para que pudieran teleportarse de sistema a sistema instantáneamente. Ya no estarían limitados por las grandes distancias interestelares que habían sido su perdición en el pasado. Ahora, por fin podían igualar en velocidad de despliegue y capacidad de reacción a los ancestrales y hacerles lamentar la decisión de dejarles con vida. Así comenzaron a ganar batalla tras batalla, conquistando sistema tras sistema, extinguiendo razas enteras para que sus almas fueran devoradas por sus maestros o esclavizándolas para que siguieran sus oscuros propósitos. El inexorable avance Necron devastó toda la galaxia, y el poder de sus nuevos maestros incrementaba con cada masacre, hasta el punto que los ancestrales tuvieron que retirarse a sus fortalezas más seguras e incluso buscar un refugio en la telaraña para idear un plan para evitar la extinción. Desesperados, comenzaron a ingeniar nuevas razas con poderes psíquicos que manipularan las energías de la disformidad, ya que esto era lo único que podía hacer frente a los Catán y su magia oscura. Entre estas nuevas razas destacan los Khenib, los Drashan y los Eldari, aunque solo los Eldari sobrevivirían hasta el año 40.000. Estas nuevas razas fueron tuteladas y guiadas por los ancestrales en los secretos de la vida y la disformidad, y lo malo de la crear a los Eldari es que ellos eran armas originalmente, no eran seres que tengan una capacidad para poder coexistir con su medio entorno o digamos ser parte de un lugar. Una vez que sus creadores murieron, las armas quedan como ellos, técnicamente los Eldar eran armas o son armas. Quedan sujetos al propósito de lo que fueron diseñados. Eran increíblemente sensitivos a la disformidad y por lo tanto podían sentirlo todo. O sea, incluso sus sensaciones físicas estaban amplificadas y conectadas obviamente a la disformidad, y eso fue lo que los jodió. Cuando perdieron obviamente la guerra, sí, la perdieron porque la perdieron, ellos quedaron, pero se quedaron ellos con su programación, con lo que
biológicamente, genéticamente fueron creados para sentir, y de ahí se fue todo su desmadre de orgías, masacres y ese tipo de cosas. O sea, me imagino, dicen que eran extremadamente, no puedo imaginar qué tan horrible sería ser atrapado por un Eldario. O sea, qué tan depravados eran a ese nivel. Preparadas para luchar por una guerra de supervivencia galáctica. Gracias a estas enseñanzas comenzaron a usar la disformidad para crear sus propias entidades, que formaron un panteón de dioses que pudieron hacer frente a los Catán y ganar tiempo. Las energías de la disformidad y las entidades disformes que trajeron estos nuevos fichajes de los ancestrales eran totalmente opuestos a los poderes de los Catán, y parecía que la guerra volvía a girar a su favor. Los Catán, furiosos de que los ancestrales también hicieran trampa, ordenaron a los necrones construir obeliscos de piedra negra, un material que bajo las circunstancias adecuadas es capaz de anular las energías de la disformidad. Construyeron varios... Es como, hagan en cuenta que llevan un anulador de Wi-Fi, porque existen. Los llevas a un lugar con Wi-Fi y te bloquean el Wi-Fi, aunque el router esté en buen estado. Simplemente bloquean todo. O sea, lo que hicieron fue cortarles el Wi-Fi que les servía para conectarse con la disformidad. O sea, te corto el medio de tu alimentación y mamaste. De estos artefactos por mundos en toda la galaxia, que se conectaban entre sí creando patrones de espacio-tiempo libres de disformidad. Pero los Catán no tendrían que acabar este proyecto, ya que los ancestrales estaban a punto de afrontar las consecuencias que trae usar la energía disforme sin restricción. La disformidad, que hasta ahora estaba en armonía, comenzó a perder el equilibrio con el flujo de almas y emociones negativas de odio, sufrimiento y miedo que estaba generando la guerra en el cielo, convirtiéndola en el plano infernal y retorcido que vemos. Hagan de cuenta que tienen un estanque cristalino, hermoso, bonito, que dan ganas hasta de bañarte y beberla, en la peor cloaca de mierda, inmundicia, desagradable, tóxica, radioactiva, el caldo más nefasto por esta guerra. Así se volvió la disformidad. Hoy en día, en el año 40.000. Todas estas emociones negativas comenzaron a acumularse hasta ganar conciencia propia, formando los primeros depredadores disformes, conocidos como los esclavizadores. Estos seres existen parcialmente entre la realidad y la disformidad, así que no podemos definirlos como demonios per se, pero al igual que ellos, eran atraídos a los usuarios de poderes psíquicos, alimentándose de sus mentes con sus asquerosos tentáculos y creando portales a la disformidad por la que aparecerían demonios propiamente dichos. Los esclavizadores se propagaron por toda la galaxia alimentándose de los ancestrales y las razas psíquicas que habían creado en un banquete de almas, causando una gran devastación. Los Catán, a pesar de consumir almas, no poseían almas propias, y sus siervos habían sido robadas de las suyas hace tiempo, así que eran inmunes a esta nueva plaga que asolaba la galaxia, pero no a las nefarias energías y demonios que brotaban de los portales a la disformidad, así que los fueron cerrando con sus obeliscos de piedra negra allí por donde pasaran. En estos tiempos tan desesperados, los ancestrales de nuevo sembraron más vida en un último esfuerzo por frenar a sus enemigos. Esta vez, sus creaciones eran más crudas y agresivas, ya que no tenían mucho tiempo para diseñarlas. El más claro ejemplo eran los ultramusculosos y ultraviolentos Krork, que luego evolucionarían a ser los orcos que pueblan la galaxia en el año 40.000. Evolucionarían o A pesar de hacer la tarea rápido, corriendo y mal, 5 minutos antes de llegar a clase, los ancestrales no pudieron frenar a los Catán y a los esclavizadores a la vez. Esto fue la gota que colmó el vaso de la extinción para los ancestrales, que fueron masacrados hasta que solo quedó uno. Hay varias teorías sobre su paradero. Unos dicen que buscó refugio en las profundidades de la disformidad, otros que se escondió por la galaxia para sobrevivir en secreto, y otros que abandonó la galaxia por completo. Y aunque algunos especulan que está oculto, urdiendo un plan para derrotar a los Catán de una vez por todas y volver a establecer el equilibrio galáctico, esto solo son especulaciones, y nada más se sabe de ellos. A medida que la vida en la galaxia se iba extinguiendo, los Catán veían que pronto se quedarían sin comida, y entraron en pánico, comenzando a volverse unos contra otros en actos de puro canibalismo, luchando por energía desesperadamente. Parece que nadie les enseñó de pequeños a racionar y almacenar la comida, y que si te comes toda la comida de la jodida galaxia, pues no hay más comida. Este conflicto interno diezmó sus números hasta... Estos seres carecían de lo que era la regla de oro, ley de oro, que obviamente también carecían los Zelda. Las reglas de oro que todo ser individual debe tener, te limita a lo que debes de hacer
sin tener que abusar para que puedas seguir a avanzar, o sea, sigas todavía, ¿cómo podría decirlo? Sigas estable, o sea, te mantengas estable en tus acciones, en lo que tú quieras conseguir o en tu entorno, porque te limitan a no abusar de algo para no deteriorarte o no hacerte daño en cierta manera, ya sea social, mental o física. Las reglas de oro individuales, que cada uno puede tener diferentes reglas de oro, este, evitan eso, que caigas en el exceso, más que nada, y te metas en problemas o te hagas de problemas más allá de los que puedas manejar. Y los Etán, al igual que los Eldari, carecían mucho de esas reglas de oro. Que solo unos pocos acumularon la energía que habían cosechado de manera grupal. Sharek se había dado cuenta de que la guerra contra los ancestrales terminaría pronto y que si quería vengarse de los odiosos Catán, debía hacerlo enseguida. Sí. Y este conflicto interno era la oportunidad perfecta. Los Necrones se volvieron contra sus maestros en otro gran conflicto. La tarea de matar unos seres de pura energía e ilimitado poder parece imposible, y de hecho lo era, así que los Necrones idearon unos trucos muy creativos para acabar con ellos. Resulta que si aplicaban suficiente fuerza destructiva podían romper a los Catán en diferentes fragmentos que solo conservaban una parte de su poder. Estos fragmentos serían posteriormente capturados en las criptas Tesseracto que hemos mencionado anteriormente, que encerrarían al fragmento Catán en un laberinto dentro de una dimensión bolsillo de la que no podían escapar. Así, los Necrones lograron darle la vuelta a la tortilla y usaban a los Catán como fuentes de energía, baterías, armas o literalmente como Pokémon. No estoy de coña. Podían desatarlos en medio del fragor de la batalla. Rollo, portador de la noche, te elijo a ti. Y salía el portador de la noche, se cepillaba a todos los enemigos y luego ya volvía tranquilamente a la seguridad de la Pokémon. Digo, cripta Tesseracto, hasta que volviera a ser soltado por sus maestros. En algunos casos muy aislados pudieron destruir por completo a los Catán con su poderoso armamento, como fue el caso del Desollador. He llegado a pensar que muchas franquicias se copiaron de Warhammer. Y a su vez Warhammer creo que se copió de alguien más, me imagino. Así funciona la lógica. Pero muchos conceptos de esos creo que lo tomaron en otras franquicias. Porque sí, es mucha la semejanza. Maldijo con su último aliento a sus verdugos con una maldición que tardó en manifestarse pero demostró ser aterradora, conocida como el virus desollador, del que ya hablaré en otro vídeo más adelante. Sí, quiero ver esos videos, pero no me va a alcanzar el tiempo esta noche. Tras haberse librado por fin de sus maestros Catán y acabado con sus archienemigos ancestrales, los Necrones estaban agotados y sin fuerzas. Habían estado luchando durante incontables milenios y la galaxia estaba hecha trizas, con las cicatrices de la guerra en el cielo, la disformidad vomitando seres abominables a través de grietas en el tejido de la realidad y la mayoría de la vida extinta. Los Eldari, que habían sobrevivido al apocalipsis galáctico, eran una joven raza con mucho potencial que estaba comenzando a sembrar su propio imperio por las estrellas. A pesar de haber logrado la victoria contra los ancestrales y los Catán, Sharek no podía dejar de anhelar su cuerpo de carne y hueso. Quería reparar el terrible error que había cometido y el trágico destino que sufría su pueblo, aunque no sabía bien cómo, ni si era posible. Pero en el caso de que sí lo fuera, sabía que necesitaría unos cuerpos nuevos de carne y hueso que cumplieran sus estándares para volver a transferir sus conciencias. A falta de candidatos dignos y ante el auge del Imperio Eldari, Sharek mandó a todos los Necrones a dormir a sus mundos Necrópolis hasta que pudiera encontrar un remedio, o hasta que la galaxia generara de nuevo vida y surgiera un candidato nuevo para la biotransferencia. ¿Y para cuándo creéis que puso Sharek la alarma? ¿Cuánto tiempo hace falta para que vuelva a crecer vida en la galaxia? Según Sharek, 60 millones de años. Se dice pronto, diablos. y seguramente sea tiempo más que suficiente. Si lo ponemos al tiempo de la Tierra, que la guerra en el cielo ocurrió cuando estaban los dinosaurios. Porque hasta donde yo sé, hubieron como 5 extinciones y cada una ocurrió con muchos millones de años de diferencia. O sea, los dinosaurios solo fueron una fracción, esos 60 o 65 millones de años solo fue una fracción de todas las otras evoluciones, eras, épocas. Desde creo que el precámbrico al cámbrico, carbonífero y otros más, pero hubo mucha diferencia. Creo que la guerra en el cielo ocurrió, creo que entre el Cenozoico o Jurásico, entre esos dos.
Puede ser que Sarek simplemente dijera a tomar por culo y puso 60 millones de años por asegurarse, o, a ver, por el otro lado, también puede ser que escogiera otra cantidad todavía superior, y simplemente las criptas de estasis no están diseñadas para funcionar durante tantísimo tiempo, y la razón por la que están despertando los necrones ahora es porque están dejando de funcionar poco a poco. Como que un payaso del Mecánicos metió sus mecánicas manos ahí. Rey Silente, en su arrepentimiento, destruyó el protocolo de obediencia que tenía instalado para librar a los necrones de su yugo, y se exilió, abandonando la galaxia en una especie de penitencia, sin dejar de buscar, mientras tanto, una cura para su pueblo. 60 millones de años después, en el 41º milenio, los necrones se han despertado del gran letargo, pero algo ha debido de ir mal, ya que no se están despertando todos de una vez de manera unificada, lo cual sería ideal para los necrones y desastroso para la galaxia, sino que han ido despertando poco a poco, una tumba solitaria, una necrópolis o un mundo tumba aislado a la vez. Algunas tumbas despertaron solas, mientras que otras fueron descubiertas por desafortunados cazatesoros que lamentarían haber nacido. Los líderes de cada dinastía, libres del protocolo de obediencia, han comenzado a perseguir sus propios intereses, y las diferentes personalidades de los líderes Necron hacen que las diferentes dinastías se comporten de manera muy distinta. Unos despertaron con el propósito de reconquistar sus territorios, viendo que sus mundos habían sido ocupados por unas nuevas formas de vida que necesitaban ser extinguidas. Otros volvieron a buscar gloria y logros para su legado, conquistando sin piedad. Algunas son pacíficas mientras se respete su territorio e incluso comercian con otras razas, como por ejemplo Tracin el Infinito, conocido como el coleccionista, porque literalmente colecciona todo tipo de artefactos y seres vivos que le llaman la atención. Este me gusta, o sea, me agrada Tracin. En sí, creo que es el que de perdido tiene un concepto de preservación más que nada. Y de hecho es un buen jefe, te digo, te da comida, casa, cuidados, te da todas las prestaciones para que puedas trabajar, y obviamente cualquiera que se ponga en sus manos diría, oye, quiero trabajar para ti, ok, trabajarás esto, catalogando esto, pero a cambio tendrás seguridad, protección, comida, techo, educación. O sea, Tracin es uno de los mejores jefes que pueda tener alguien en Warhammer, o sea. Sí, también él seguía por sus propios intereses y te sacrificaría por salvar sus preciadas colecciones, pero de largo es uno de los mejores personajes, Tracin. En su gran biblioteca, e incluso en una ocasión ha ayudado al Imperio de la Humanidad en sus esfuerzos contra el caos. Los más desafortunados fueron dañados durante el larguísimo tiempo que habían estado congelados en estasis, perdiendo la cordura. Solo les queda su eterno odio hacia todas las demás formas de vida, y no pararán hasta aniquilar el último átomo de materia orgánica de la galaxia. Esta era la situación actual de los necrones en el año 40.000, hasta que hace unos meses Games Workshop anunció el retorno del Rey Silente, que ha vuelto a la galaxia tras su largo exilio. Aunque el motivo de su vuelta no esté claro del todo, la mayoría apuntan a que se debe a la amenaza de los tiránidos. Se dice que los vio en el vacío intergaláctico y se dio media vuelta porque sabía que si los tiránidos llegaban a la galaxia, serían capaces de extinguir todas las formas de vida que habían vuelto a surgir, eliminando la posibilidad de volver a transferir sus conciencias a unos cuerpos nuevos. Otros especulan que ha venido para cerrar la gran grieta de disformidad que separa la galaxia en dos, pero lo que está seguro es que si ha vuelto será para intentar cambiar el destino de su raza y reconquistar la galaxia que le pertenece. Con la vuelta del Rey Silente, los necrones podrían volver a unificarse bajo su liderazgo y volver a constituir una amenaza real que podría hacerse con el dominio galáctico. Y esta es hasta ahora la trágica historia de los necrones, una raza que lo dio todo por alcanzar la inmortalidad y ahora busca librarse de su maldita existencia. Ya haré algunos vídeos más en adelante centrándome en algunos personajes clave y otros aspectos horripilantes de la existencia de los necrones, como por ejemplo Tracin el Infinito o el virus desollador, pero por ahora voy a dar por zanjado a los necrones y la historia del comienzo de la galaxia, y voy a seguir con la siguiente raza en el orden cronológico en mi siguiente vídeo sobre los Eldari y la caída de su gran imperio. También lo voy a ver. Espero que os haya gustado, y si es así, ya sabéis, darle al like, suscribiros y compartir el vídeo con vuestros amigos más frikis, que eso siempre ayuda mucho. Un saludo y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pues terminando de ver este video, pues ya conozco mucho más a fondo lo que es los necrones. Bueno, ya había visto algo relacionado con ellos en los videos del perrito en tacita, pero
Me encanta cómo lo explica Shirkan. Me gusta su humor relajado, pero a la vez dramático, o sea, tiene un buen estilo. No dudo que el perrito Santista tenga buen sentido del humor, digo, porque prácticamente su contenido es algo light para que te puedas entender mucho de lo que es Warhammer y puedas escalar. Y he visto muchos videos ahí y me han gustado, hasta me he reído bastante con ellos. Pero me encanta Sirkan por eso, porque le da dramatismo a lo que es a cómo cuenta el origen de las diferentes facciones que hay de Warhammer. Voy a ver eso, quiero saber, creo que hay un video, debe haber un video del panteón de los Zetán, me interesa conocerlos. Y también creo que el de los Eldari. Uno de los dos lo haré en otros días, o creo que mañana veré el de los Zetán para poder mostrar mi reacción, o sea, porque francamente esto lo veo más como un pasatiempo, la verdad. Me gusta pasar el tiempo viendo algunos videos y qué más, pues nada, lo reacciono y ya. La verdad no busco hacerme nada relacionado con ser un streamer, simplemente lo hago porque simplemente para ganar algo de sueño, pero uno termina tan metido que quiere seguir más, pero pues obviamente tienes que irte a dormir, mañana tienes trabajo. Y es lo que tengo que hacer justamente ahora, así que bueno, mañana veré otro video y lo reaccionaré, porque francamente estoy muy interesado más que nada en conocer más a fondo a los personajes, o no personajes, sino a las facciones. Cómo se van entrelazando, cuáles son los conflictos, porque son muchos luchando, son mucho el conflicto, pero a veces te pierdes mucho. Es un universo tan grande que no importa por dónde empieces, siempre habrá algo interesante para poder ver. Y pues bueno, eso sería todo y ya los veo la próxima vez.